Bereshit bara Elohim et Asamayim be'et Aretz. Be'aret estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Bait. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te harás imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias porque nos ha dado el poder, la potestad, el estatus. Nos ha dado, Señor, un nuevo nombre, de manera que somos llamados hijos tuyos, Padre. Somos hechos hijos tuyos porque hemos nacido de espíritu. Hemos sido hijos de nuestros padres porque nacimos de la carne y de la sangre de ellos. Pero ahora, Padre, habiendo nacido de espíritu, somos espíritu, como dijo tu Hijo, nuestro Mesías. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De manera, Padre, que aunque estamos en la carne, no obramos, no vivimos conforme a la carne, y el espíritu es el que da la vida. De manera que ahora vivimos por el espíritu y por lo tanto somos hijos tuyos, Padre. Damos gracias, Padre, por esta distinción que tú has hecho en nuestras vidas, de manera que tú eres el que nos guía, tú eres el que nos bendice, eres el que sustenta, no solo el que nos da, sino el que sustenta nuestras vidas. Habitamos y vivimos en el Espíritu eterno, que eres tú mismo, Padre Santo, el que también habitó, Señor, en nuestro Mesías, en tu Hijo unigénito, el cual existe y nació desde el principio en tu misma gloria. Damos gracias porque, como dijo tu Hijo, que la misma gloria que tú le habías dado a Él, también nos las ha dado a nosotros. Ruego, Señor, que todos aquellos que miran a tu Hijo, todos aquellos que creen, que lo reciben, aquellos que siguiendo este canal reciben el testimonio del Espíritu acerca de tu Hijo, acerca del testimonio de tu palabra, que eres tú mismo, Padre,
y del testimonio de tu Hijo puedan tener entendimiento, Padre, la palabra sea luz a sus vidas, a su mente, a sus corazones. Ruego, Señor, que no seamos engañados, antes bien seamos confirmados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Estamos dando testimonio en el capítulo 12, Padre, y este es el capítulo número 91. Te ruego, Señor, que tú ministres tu palabra, tu testimonio a mi vida y que nos dé el entendimiento de cuál sea tu voluntad y lo que tú quieres decirnos, Padre. Que sea de bendición a mi vida y también a todos los que escuchan y ven este testimonio, Padre. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 Ruajín que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos lo verán, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él siempre. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía, de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros hizo un reino, nos hizo sacerdotes al servicio de tu Elohim y Padre, que la gloria sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos lo verán, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, emet. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyan la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Emet. Bendito sea tu nombre, Señor. Hacemos énfasis en que nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Nuestra salvación no se debe a los hombres, a ningún hombre que habita sobre la faz de la tierra. Nuestra salvación no se debe a ninguna por pertenecer a alguna institución que hay sobre la faz de la tierra. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono, el Padre, nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pues nuestro Padre, que es el Espíritu eterno y que es uno con su Hijo, es quien perdona el pecado, pero como él mismo dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Hijo, que es la luz que nació de la palabra, porque la luz es la vida, es la misma luz que vino al mundo, es la luz que ilumina a todo hombre, y es aquel que se hizo hombre,
precisamente para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados al derramar su sangre. De manera, hermanos, que han sido perdonados nuestros pecados y también quitadas nuestras culpas, para todos aquellos que miran, que creen y que reciben al que le envió. Damos gracias. Estamos en el capítulo número 91 del testimonio del Espíritu que hemos recibido en el capítulo 12 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Y estamos aunque queríamos avanzar, pero vamos a leer donde dice en el versículo 4 del capítulo 12, donde dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Josué dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hemos dicho que aquí está el corazón del Evangelio, donde precisamente al haber un cambio, al hacerse un nuevo pacto, es decir, y este nuevo pacto es un nuevo sacerdocio. Existía el pacto, el primer pacto, en relación con el sacerdocio levítico, y que está lo vamos a leer en Números, el capítulo 25. Vamos a leer, a recordar el pacto levítico y el contexto en que se hizo este pacto levítico con la tribu de Leví, es decir, de uno de los hijos de Aarón. Dice: Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Estoy leyendo en el Taná, Número capítulo 25. El Eterno dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol delante del Eterno, así se apartará de Israel el furor de la ira del Eterno. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor, es decir, al Señor, a un Elohim falso. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos, a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo. Al verlo, Pinehas, es decir, Finés, un hijo de Aarón, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000.
Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: Finés, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, yo le concedo mi pacto de paz. A él y su descendiente después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Este es el pacto levítico concertado a partir de este contexto por el celo que demostró este hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que tuvo Israel, pues se concertó el pacto levítico. Y que Jeremías trata acerca de este pacto diciendo que Jeremías capítulo 31, estoy leyendo en el Taná, aquí dice: He aquí vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto de que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor. Y dice el Eterno, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel, pues de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Eterno, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Eterno, quien da el sol para luz del día y la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus aguas. El Eterno de los ejércitos es su nombre. En un libro conocido como el libro a los Hebreos, también se habla acerca de este nuevo sacerdocio que se implementaría, y que este nuevo sacerdocio es el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec, y es donde el Hijo de Elohim, pues habiendo hecho la purificación de nuestros pecados y habiendo sido glorificado en su muerte y resurrección, dice que subió a la misma gloria de Elohim, donde desde allí intercede, ministra a todos los hijos de Elohim en un templo no hecho de mano de hombre, sino en la misma gloria de Elohim. De manera, hermano, que como decir, y es lógico que si Él estuviera en la tierra, pues no pudiera ser nuestro sumo sacerdote, porque no pertenecía a la tribu de Leví, en este caso, que era a quien se le había dado el sacerdocio. De manera, hermano, que hubo un cambio en la ley sacerdotal, de manera que ahora estamos en un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Así que, hermano, dado que ya no estamos bajo el
sacerdocio levítico, donde había un templo terrenal, donde allí se ofrecían sacrificios, donde allí estaba la ley de los diezmos y las ofrendas, y que el profeta Malaquía, con una, pudiéramos decir, para que nos demos cuenta de algo importante, el Tanaj hebreo comienza en Génesis y termina en Segunda de Crónica. Sin embargo, cuando se hace el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, en las traducciones que se hicieron, en las nuevas traducciones que se hicieron y que conformaron lo que se llama hoy la Biblia, el último libro es el libro de Malaquías, donde termina diciendo que toda la nación de Israel le había robado a Elohim en los diezmos y ofrenda. Si leemos detenidamente este libro, nos daremos cuenta que este libro está, toda esta profecía trata sobre el sacerdocio, sobre que el sacerdocio se había prostituido. Como ustedes pueden ver, los sumos sacerdotes y los fariseos no solamente fueron aquellos que determinaron matar al Mesías, sino también a Lázaro, y que pagaron a Judas el precio de 30 piezas de plata por entregarlo. De manera, hermano, que el sacerdocio, como también vemos en la Pascua de la Purificación, de que ellos permitían toda una serie de negocios en las áreas del templo, de manera que hicieron del templo de Jerusalén una casa de mercado. Así que todo el sacerdocio había sido prostituido, de manera que este es el nuevo pacto, es el nuevo sacerdocio que se instituyó luego de la purificación de nuestros pecados y por medio de la sangre del Hijo de Elohim y de su glorificación en su muerte y resurrección a la misma gloria del Padre. Recordamos también que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el desierto, se le dice a Moisés que hiciera el tabernáculo, aquel Mizcán en el desierto, que lo hiciera conforme al modelo celestial, es decir, al que él había visto en el cielo. Así que, hermano, y que después, por supuesto, por medio de Salomón, se construyó el templo de Jerusalén. Así que, hermano, estamos ante un nuevo sacerdocio y ante un nuevo estatus. Somos ahora hijos de Elohim, como dice Primera de Juan, dice en primera, que es la carta de los apóstoles, el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Así que, hermano, en este nuevo sacerdocio no solo tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, sino que ahora también, al haber nacido de espíritu, pues somos espíritu y hemos sido hechos, se nos ha dado el poder, la potestad de no vivir, porque no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al espíritu. De manera que somos espíritu. Hermano, es importante que creamos esto para entender
¿Por qué ahora somos hijos de Elohim? Porque hemos nacido de Él, que es espíritu. Nacimos de la carne de nuestros padres, es decir, de carne y de sangre de nuestros padres. Pero al haber nacido de espíritu, somos espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así que no solamente hay un nuevo sacerdocio, sino también un nuevo estatus. Es cierto que la nación de Israel no desapareció completamente, pero el Señor dijo que todos teníamos que nacer de nuevo para entrar en este nuevo pacto, tanto de sacerdocio, del nuevo sacerdocio, como del nuevo estatus, no de nación, sino como hijos de Elohim. De manera, hermano, que tenemos un nuevo estatus, aunque la nación de Israel no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todo Israel, al final del tiempo, se va a convertir al Señor. Muchos creyeron en Él, pero otros endurecieron su corazón y murieron en sus delitos y pecados. Pero en la fidelidad de Elohim, que en el mismo libro de Números que estábamos leyendo, se dice, en Jeremías capítulo 31 dice: si estas leyes faltaran delante de mí, dice el Eterno, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Pero ahora no solo tenemos el nuevo estatus como hijos, pero en su momento todo Israel habitará, es decir, todos los hijos de Elohim habitará en la nueva tierra, donde la Jerusalén celestial descenderá y allí estaremos con el Señor. Así que, hermano, es donde verdaderamente se cumpliría lo que es la verdadera nación de Israel, aunque existe una Israel geográfica hoy en día, conforme a que Elohim dijo que Israel nunca iba a desaparecer como nación, pero que en su momento todo Israel pues se convertirá al Señor, pero antes vendrá la apostasía. Y creo, hermano, aunque no he profundizado en esto, que precisamente lo que va a traer la apostasía es precisamente, no es que sea precisamente la apostasía, sino que lo que va a traer la apostasía es precisamente la construcción del templo y la renovación de los sacrificios en el templo de Israel. No soy profeta, no soy gran estudioso de esto, pero realmente al cambiar el sacerdocio, ya no somos un reino de sacerdotes, pertenecemos a un reino de sacerdotes al servicio del Elohim y Padre de nuestro Mesías, del Hijo de Elohim. De manera, hermano, que ya no oficiamos en un templo terrenal. Con respecto a esto, voy a decir algunas cosas ya entrando en el tema de el capítulo 12, y es que ya no estamos, al no estar bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el orden de Melquisedec, donde no existe un templo geográfico físico, porque él dijo que ya no era ni en Jerusalén ni en Samaria donde debíamos adorar a Elohim, sino en espíritu y en verdad. Pues ahora lo que hacemos es darle a los pobres y a los necesitados en muestra de que el amor de Elohim está en nosotros. Como dice, que si usted viene de este mundo y ve a un pobre y necesitado y no le da, pues dice, ¿dónde mora
el amor de Elohim en esta persona, en nosotros. Dice que no amemos de palabras, sino en hecho y en verdad. Así que, hermano, ahora nuestra administración es hacia los pobres, hacia los necesitados. En primer lugar, a nuestra familia. En segundo lugar, a los creyentes, es decir, a los hijos de Elohim. Y en tercer lugar, a todo ser viviente que habita sobre la faz de la tierra, que es nuestro prójimo, si así pudiéramos decir, porque no tenemos acceso a todos los seres vivientes que habitan sobre la faz de la tierra, pero nuestro prójimo, que es aquel que circunda a nuestro alrededor, conocido o no conocido, es nuestro prójimo, y a ese debemos de servirle en amor según Elohim ponga en nuestros corazones. Así que, hermano, a raíz de esto, el Señor, conociendo que se iba a conformarnos, que en el mundo iba a surgir un pastoreado asalariado, en el capítulo 10, Él dice, no lo voy a leer completo, pero dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que, hermano, aquí está claro que el Señor estaba de alguna manera profetizando que se iba a levantar un pastoreado asalariado, y que al reescribir el Tanaj hebreo, cambiaron el orden de los libros, poniendo la profecía de Malaquías en el último libro del Antiguo Testamento, y específicamente una de sus últimas partes acerca de la infidelidad que tuvo el sacerdocio en primer lugar y la nación de Israel con relación a los diezmos y ofrenda. Es bueno decir que diezmos y ofrenda, estudié estas palabras, y se refiere a que había un año en que se debía separar de toda la cosecha y de todas las cosas que la tierra le había dado. Se debía separar una parte para los levitas, y esto es en relación con los diezmos, y que en el año de la remisión pues se iba allí a Jerusalén y se ofrecían el diezmo de todas las cosas que la tierra le había dado, todo lo que ellos habían podido cosechar, pues allí ellos llevaban, tenían guardado estos diezmos, y si vivían muy distante debían de venderlo y llevar el dinero al templo. Pero también las ofrendas existía en que había un territorio que era de los levitas, donde toda esa producción que se hacía en la tierra de los levitas, pues se daban como ofrenda al servicio de los levitas, es decir, pertenecían a los levitas, independientemente de que también parte de los sacrificios que se hacían, una parte de la carne y de algunos de los sacrificios que se hacían, pues los sacerdotes tenían parte de la carne de los sacrificios. Lo que quiere decir, hermano, es que los diezmos y las ofrendas no es en la perspectiva
que hoy la vemos, sino que es solamente en la perspectiva de los diezmos y ofrendas de dinero, para dar al servicio de las instituciones y del pastorado del cual el Mesías se refiere en el capítulo número 10, que él profetiza acerca de que iba a surgir este pastoreado asalariado. Pero el Evangelio eterno, hermano, lo que nos manda es al servicio a los pobres y necesitados. De alguna manera, esa parábola, o si es una parábola o fue una historia verdadera de aquel hombre rico que se le acercó al Señor y le dijo: ¿qué debo hacer para seguirte? Bueno, los mandamientos sabe. Y le dice: no, yo he guardado los mandamientos desde mi niñez. Y le dice: bueno, ve ahora y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pues ese es el corazón del Evangelio. Digo todo esto, hermano, para que podamos tener el entendimiento de que en el Evangelio, al existir un nuevo sacerdocio no conforme al pacto levítico, que tenía diezmos y ofrenda para el servicio en el templo, ahora, hermano, estamos bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, donde el Señor ministra desde la misma gloria de Elohim. Y ahora lo que usted se proponga en alegría de corazón, en gratitud a lo que Elohim hace en su vida, de que le provee, de que le ayuda, de que le bendice, usted bendice a su prójimo, a los pobres y a los necesitados. Así que, hermano, no quería moverme de aquí sin decir estas cosas, para un poco que confirmar todo lo que hemos venido diciendo. No obstante, usted está en su libre albedrío. Como decía, nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. No se debe a ninguna institución. No se debe a que nosotros nos hemos merecido esta salvación por nuestras obras, por hacer cosas. Nuestra salvación se debe de pura gracia al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermano, nada podemos hacer para ganar nuestra salvación, solamente la gratitud. Hemos conocido el amor porque Él nos amó primero, de manera que tenemos gratitud, y conociendo el amor que Él tuvo por nosotros, pues amamos también a los hijos de Elohim y amamos a sus criaturas. Si amamos luego a un animal, a los animales porque son criaturas de Elohim, cuánto más debemos amar al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Elohim. Así que, hermano, quiere el Señor verdaderamente iluminar, dar luz a nuestras vidas, para que podamos tener este entendimiento de que no solo cambió el sacerdocio, sino de que ahora también hemos sido hechos hijos de Elohim. El pueblo de Israel fue llamado una nación santa, es decir, una nación santa. Fueron los descendientes de Abraham. Él le dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero en sus pecados morirán. ¿Por qué? Porque un esclavo no permanece para siempre en la casa, y ellos eran esclavos del pecado. De manera que ningún esclavo, sea de la índole que sea, permanece para siempre. Pero el Hijo sí permanece para siempre. Porque no fue Eleazar o Eliezer, el Damaseno, el siervo de Abraham, el que heredó a Abraham, sino su hijo único, Isaac, porque ni siquiera Ismael heredó a Abraham, sino su único, como dijo Elohim, fue el que lo heredó. Así que, hermano, somos hijos, ahora somos hechos, somos llamados
hijos de Elohim, no adoptados, somos hijos de Elohim, hemos nacido de nuevo de su espíritu. Así que, hermano, que Elohim permita darle este entendimiento. Seguimos avanzando y dice: porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que, hermano, los pobres están precisamente para que mostremos el amor de Elohim al haber nacido de él, al haber sido hechos hijos de Elohim. Debemos ser semejantes a él y hacer las cosas que él nos manda. Si mostramos que amamos a Elohim por guardar sus mandamientos, dice que aquel que guarda su palabra ha sido perfeccionado en amor. Así que es importante, hermano, ser perfeccionado en amor por guardar la palabra. ¿Y cuál es la palabra? La que su hijo habló, porque el hijo dijo que la palabra que él hablaba no eran suyas, sino la del Padre que estaba en él. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, por causa del Mesías, sino también de Yehoshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. Al siguiente día, miren, voy a hacer una aclaración aquí, y es que los judíos, en la Pascua de Elohim es el 14 del mes de Abib, en este caso, es decir, en la primavera. Y que los judíos tienen la Pascua el día 15, por eso dice la Pascua de los judíos. Pero el día 14 fue que verdaderamente el Señor se dio como el Cordero de Elohim y fue sepultado conforme a la manera de los judíos de entender el calendario, de el 14 para el 15, porque ya el 15 era la Pascua y no podían quedar los cuerpos colgados en aquellos maderos, o en el madero, en este caso el cuerpo del Señor. Habían otros que eran crucificados ciertamente, pero el Señor fue llevado al sacrificio en un estauro, es decir, en un palo, en un madero, no en una cruz, porque debía de cumplirse su palabra. Ahora bien, repito, los judíos tenían la Pascua el día 15, de manera que esta cena ocurrió el día 9, porque recordemos que el día 10, dije en un capítulo anterior que esta cena había sido el día 8, no, rectifico, es el día 9 la cena. Al día siguiente, que es el día 10, que era donde se debía separar el cordero destinado para la Pascua, y que estos corderos eran guardados, eran corderos que se separaban de un año, eran guardados en unos lugares, en un lugar llamado el pesebre, que estaban en Belén de Judá. Allí era donde se depositaban esos corderos que iban a ser destinados al sacrificio el día de Pascua, y que se ponían en aquellos pesebres, se apartaban hasta el día que iban a ser sacrificados. Pero el cordero de Elohim no es un cordero de hombre, fue separado para ser el cordero de Elohim desde antes de la fundación del mundo,
porque Él fue separado para eso desde antes de la fundación del mundo. No es el Cordero de los hombres, es el Cordero de Elohim. Así que, hermano, esta cena ocurre el día 9 y el día 10, es decir, al siguiente día, dice aquí el versículo 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Yehoshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sí, esto es cierto. Él es el enviado de Adonai, el enviado de Elohim, y es el Rey de Israel. Pero Juan también dijo de él: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De manera que este día 10, él se estaba, aunque el pueblo lo estaba proclamando rey, y lo era, él era el Cordero de Elohim que se estaba ofreciendo en sacrificio por los pecados, no solo de Israel, sino de todo el mundo, para abrir una nueva, como decir, sin haber destrucción por diluvio, sin haber ningún tipo de mortandad. Él se estaba dando a la muerte para darle vida a aquellos que los recibieran, aquellos que creyeran en él y los recibieran. Elohim le iba a dar vida y nos iba a introducir en un nuevo sacerdocio. Así que, hermano, aunque él era rey, he aquí donde verdaderamente el Cordero de Elohim se estaba manifestando, dándose, entregándose, porque sabía que ya el acuerdo era que él debía de morir, y no solamente él, sino también Lázaro. Quizás no sabemos si Lázaro fue uno de los mártires del Evangelio, pero lo que sí está claro es que el hecho de que Lázaro fue resucitado de entre los muertos, este hecho tan grandioso, pero que Elohim permitió que apareciera en el Evangelio eterno, ha sido silenciado en otros escritos. Con relación a esto debo decir, alguien dijo: toda escritura es útil para enseñar, para redarguir. Útil. No es lo mismo palabras de vida eterna a la utilidad de palabras de escritos. Los libros, muchos libros, todos los libros que se han escrito en el mundo tienen una sabiduría, tienen un conocimiento y son útiles. Muchos hombres, grandes escritores, poetas, han contribuido al mundo ofreciendo un conocimiento y una sabiduría a través de la poesía, a través de la literatura, a través de darnos un conocimiento que a veces no tenemos nosotros el tiempo para investigar, para estudiar, y estas personas pues nos han traído este conocimiento y esta sabiduría a través de los libros. Pues toda esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre, pero las palabras del Evangelio son palabras de vida eterna. ¿Qué gano yo con llenarme de un conocimiento, pero al final no tener la palabra de vida eterna en mi vida? Por eso digo que este es el pan de los hijos. El mundo se vanagloria del conocimiento y de la sabiduría. El mundo ostenta títulos, diplomas, ostenta su conocimiento en las grandes asambleas, en los grandes púlpitos, en las grandes instituciones donde allí expresan y exponen todo su conocimiento. Sin embargo, como dice, ¿de qué sirve todo este conocimiento si al final no tenemos la palabra de vida eterna, no creemos la palabra de vida eterna? Por eso, hermano, hay que saber distinguir entre
que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, pero la palabra de vida eterna dada por el Hijo son palabras que nos alimentan. Lázaro estaba sentado a la mesa y es una manera de decirnos, cuando venimos a la palabra de Él, estamos comiendo de su carne, de su sangre, estamos bebiendo de su sangre, y toda palabra que Él habló es espíritu y es vida. De manera que ahora lo que alimentamos es el espíritu por medio de la palabra de vida eterna que están en el Evangelio eterno. Así que, hermano, hago este hincapié porque eso es lo que hemos heredado de Edén, de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde nos llenamos de un conocimiento, pero no morimos. Ese conocimiento no nos sirve para nada, porque morimos, porque el Señor dijo, el día que comas de él, ciertamente morirá. El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es muy profundo y abarca muchas aristas de nuestras vidas, pero una de ellas es el haber alcanzado un conocimiento, pero que al final morimos. Porque ese conocimiento, la palabra de vida eterna que le estaba dando a Elohim, a Adán, fue: no comas del árbol, de este árbol. Ahí estaba el árbol de la vida. Ellos podían comer de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida. Sin embargo, escogieron escoger del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy, prácticamente, hermano, el mundo está comiendo de ese árbol porque se están llenando de un conocimiento que a veces lo reciben con gozo y al otro día prácticamente se desinflan, y otros tienen ese conocimiento para rebatir, para debatir, para mostrar que saben. Sin embargo, no tienen la palabra de vida eterna. Hay una diferencia entre la escritura útil, este libro, el Evangelio eterno, escrito por el apóstol Juan, el único que Elohim vindicó en el capítulo 1, de que dijo toda la verdad acerca de el testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, pues es donde cuentan la palabra de vida eterna. Como él dijo, toda palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que, y el mandamiento que él recibió del Padre, de la palabra del Padre, es vida eterna. Primera de Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida, porque dice que la vida se le manifestó, y ellos pudieron tocarlo, palparlo y demás. La vida eterna que estaba con el Padre se manifestó, es decir, la palabra de vida que estaba con el Padre ahora estaba en el Hijo, y esa es la palabra de vida eterna. Ese es el pan de los hijos. No es una escritura que sea útil. No, esta escritura no es útil. Esta escritura es la palabra de vida eterna. Y aquí están las señales para que creamos, las señales que él hizo en presencia de los discípulos, para que creamos que este es el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en que conozcamos al Creador, al único Elohim verdadero, y a su Hijo a quien él envió. Y aquí están las palabras de vida eterna. Así que, hermano, cuando obedecemos estas palabras, no solamente cuando las recibimos, las creemos y las obedecemos, no solamente estamos viviendo, comiendo la palabra de vida eterna, sino que vivimos por ella. Y de esa manera, pues estamos siendo perfeccionados en el amor. Así que, hermano, esta alabanza, esta gloria que se le estaba dando al Mesías al entrar en Jerusalén el día 10 como rey de Israel, que verdaderamente lo era, sin embargo,
en lo que estaban entrando a Jerusalén, ofreciéndose como el Cordero de Elohim. Por eso él dijo en la Pascua, en el año anterior, es decir, la Pascua pasada a esta que próximamente vamos a ver, y que estamos ahora en el día 10 a 4 días de la Pascua, que sería el día 14, que es la Pascua de Elohim, el 14. Los judíos tienen el día de Pascua el 15, que es donde comienza, es donde se hace la cena y la fiesta de los panes sin levadura. Pero la Pascua de Elohim es el 14. Y los corderos fueron sacrificados el día 14 en Egipto. Fue el día 14 que se sacrificaba un cordero de un año sin defecto por cada casa. Así que, hermano, ahora este es el cordero para todas las casas donde habitan los hijos de Elohim. Por eso él dice que en la casa de mi padre muchas moradas, muchas habitaciones hay. Es decir, Elohim no tiene limitaciones. Él sí estaba en la casa de Marta, de María y de Lázaro, allí en el culto familiar, en el nuevo culto, donde, según Éxodo, se debía comer un cordero por familia. Pues ellos, aunque no estaban celebrando la Pascua, pero sí estaban haciendo una cena en honor del Señor. Y era el contexto profético de lo que nosotros debemos hacer hoy. Así que, hermano, aquí está entrando verdaderamente en ofrecimiento, porque él, como él dijo, déjala porque para el día de mi sepultura ella ha hecho esto, que lo estaba ungiendo con aquel perfume de alto precio, pues ya él sabía que iba a ser sacrificado, y ahora el día 10 él estaba entrando en Jerusalén ofreciéndose, porque esos corderos que habían separado en los pesebres de Belén, ahora lo traían el día 10 a Jerusalén, a los, como decir, allí en los donde se guardaban los corderos que iban a ser ofrecidos en sacrificio, se traían de Belén hasta Jerusalén y se preservaban hasta el día 14 en que se sacrificaban. Así que lo que estaba haciendo era ya ofrecerse, darse allí en aquellos últimos días, allí en Jerusalén, como el Cordero de Elohim. Y dice que halló él un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yehoshua fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Antes de salir de aquí, debo decir que como podemos ver, los discípulos no tuvieron un entendimiento repentino de todo, sino que cuando él resucitó, por eso él le decía: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero que después que él fuera glorificado, como decir, el entendimiento iba a ser más claro para ellos. Así que, hermano, como dice, como leímos hoy, donde dice que ya ninguno va a decir conoce a Elohim, sino que todos lo vamos a conocer, porque no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción que él ha puesto en nosotros es verdadera y no miente, y es la que nos guía a toda verdad. Somos ahora hijos de Elohim, hermano, y el Espíritu de él está en nosotros precisamente para guiarnos a toda verdad.
Así que, hermano, por eso les decía que la perspectiva del Evangelio es una perspectiva, como decir, de el contexto, mirar el contexto y ver la parte que ocurrió realmente en el cumplimiento de las Escrituras, sino también en la parte, en la enseñanza espiritual que nos trae ahora a nosotros. Debemos de tener ese entendimiento que se están cumpliendo las Escrituras en él y que todo está cumplido, y que también en el aspecto espiritual que se nos está enseñando. Por eso es que ahora ellos pueden entender mejor. Por eso es que los discípulos pueden entender mejor, porque veían el cumplimiento de las Escrituras, cómo se cumplía en él, pero también la enseñanza espiritual que aprendemos o que él nos enseña hasta donde nosotros podamos, como decir, recibir hasta lo que nos ha sido dado conforme a los propósitos que él tenga con cada uno, pues nos da el entendimiento. Así que espero, hermano, que también todos los que miran, los que escuchan el testimonio del Espíritu, puedan verdaderamente ir renovando el entendimiento de nuestras mentes. Ya no oficiamos en un templo terrenal, ya no estamos bajo la ley de los diezmos y ofrendas, sino bajo el amor, bajo las obras de justicia. Esto se llama sedaká. Un poco en el hebreo se dice quizá de otra manera, pero en la expresión de nosotros, la sedaká son obras de justicia, donde usted, conociendo el amor de Elohim, pues hace buenas obras con su prójimo, con el pobre, con el necesitado. Esas son esa palabra para nosotros ahora es sedaká, obra de justicia, que viene de una raíz que significa justicia, Sedec, Melquisedec, es decir, rey justo, rey de justicia. Pues también la sedaká en este caso son las obras de justicia, como hizo el Mesías, que hizo obra de justicia con los pobres, con los enfermos, con los paralíticos, con los ciegos, mostrando el amor de Elohim que estaba en él. Por eso es que son obras que el Señor ha preparado, que Elohim en su preeminencia, en su omnisciencia, ha preparado desde la eternidad para que nos ocupemos en ella. Mira, hermano, si verdaderamente todas las instituciones religiosas vendieran todo lo que tienen y se lo dieran a los pobres, en el mundo no hubiera pobreza y todo el mundo creyera verdaderamente en Elohim. Pero si las instituciones cada día se enriquecen más y cada día hay más pobreza en el mundo, y si aquellos que dicen creer en Dios y amar a Dios y amar al prójimo, pues sencillamente se enriquecen todo el oro del mundo, si así pudiéramos decir, está siendo pasado a las instituciones religiosas del mundo, pues si se vendieran y se le dieran a los pobres, no hubiera pobreza en el mundo y el mundo creería verdaderamente en el Mesías. Pero como dice que Judas aconsejó que por qué no se había vendido este perfume
y se había dado a los pobres. Y decía esto no porque le interesaban los pobres, sino porque era ladrón. Así que, hermano, a veces en el nombre de los pobres se recauda mucho dinero, pero al final de la cuenta, cada día hay más pobres en el mundo, cada día hay más pobreza en el mundo, y cada día las instituciones se enriquecen más. Así que digo esto para el que lo quiera recibir, sea de la institución religiosa que sea, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres para que el mundo verdaderamente crea que el amor de Elohim está en sus vidas. Por supuesto, no quiere decir, o quiere decir que también también estoy en este contexto de darme, porque él dijo que como él se había dado en sacrificio por el mundo, así nosotros nos debíamos de dar, que el que cuidara su vida en este mundo la perdería, pero el que, como decir, despreciara su vida y todo lo que tiene en este mundo para vida eterna, ganaría la vida. Así que, hermano, debemos despojarnos de toda, como decir, codicia. Debemos despojarnos de toda materialización, porque ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y para qué? Para agradarle a Elohim, ofreciéndonos a nosotros mismos, como se ofreció María en adoración, dando todo lo que tenía, ofreciendo todo lo que tenía en adoración al Señor. Esa debe ser la actitud. No lo digo yo, hermano. Estoy diciendo lo que el Evangelio dice para nosotros mismos, para mí y para todos los que creemos, que debemos darnos a nosotros mismos para, a veces, de verdad lo digo con tristeza, sé que muchas personas dan de corazón en los lugares donde están. El pobre es cada día más pobre, pero todo lo que tiene lo da a la institución, porque ha amado a Dios, porque ha conocido el amor de Dios, y se dan a sí mismos, pero verdaderamente ese dinero que llega a las instituciones no va a los pobres ni a los necesitados, sino para mostrar la gloria de esas instituciones, para mostrar la grandeza de esas instituciones, y que muchas personas son atraídas. Cuando yo me convertí a Jesucristo, en este caso, en la iglesia pentecostal, era una pequeña salón de madera prácticamente ya viejo, de zinc, con unos bancos viejos, y allí no iba nadie. Allí habían prácticamente 2 vecinas que eran las que limpiaban y se sentaban allí a orar. Y de los primeros 6 que comenzamos, después que instituyeron a los pastores de aquel lugar, pues de los primeros 6 que estábamos allí, yo fui uno de ellos, que llegué allí ciego, sordo y mudo, prácticamente en oscuridad total por dentro, porque una persona ciega, sorda y muda está totalmente muerta. Así llegué yo allí. Por eso digo, hermano, que todo obra para bien, pero todo es vamos escalando peldaños. Pasé por ese proceso y después de 20 años recibí una palabra viva en mi ser, en mi espíritu, que me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Dios trata, eso es una enseñanza que está dando hoy el judaísmo. Beirá es una parashá semanal que se está dando ahora en el judaísmo. Cada sábado ellos dan una nueva enseñanza, y está relacionado con que no siempre Elohim trata de la misma manera con las personas.
A mí se me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, pero Moisés vio una salsa ardiendo. Y así, Dios trata con cada cual. Él sabe cómo tratar con cada cual para llevarlo a donde quiera, a los propósitos de Él. De manera, hermano, que en los 20 años que estuve sirviéndole de corazón al Señor, dándome a mí mismo, a veces andaba con los zapatos. Cuando fui a conocer a mi esposa, a su casa, a sus hijos y demás, fui con unos zapatos rotos, porque todo lo que recibía trataba de darlo para el templo, para la construcción del templo. Y a veces yo mismo andaba con los zapatos rotos por esa causa, ¿no? Así que, hermano, muchos, por amor a Dios, dan todo lo que tienen. Y eso lo reconozco. Pero Dios trata con cada cual, y como dice, debemos de ir escalando peldaños. De esta manera, hermano, vamos a concluir, para no hacerlo tan extenso, este capítulo 91, y que la presencia de Elohim sea con usted en sus hogares, en su familia. Que la gracia, la paz de Elohim sea con cada uno de nosotros, hermano, en sus necesidades. Amén.